y cada vez más violentas manifestaciones en contra del gobierno y sus medidas de carácter económico. El presidente Lenín Moreno decretó toque de queda en la ciudad parcial en algunas zonas y decidió volver a la capital para monitorear la situación y buscar el diálogo. Las protestas han dejado hasta el momento cerca de 800 detenidos y cientos de heridos. La tensión sigue escalando en las calles de Ecuador, además del fin de las medidas económicas impuestas por Lenín Moreno, sobre todo por su efecto en el alza del precio de los combustibles. Miles de ecuatorianos exigen ahora su renuncia inmediata como presidente. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. Y a Lenin no le queda más que eso, o sea, huir. Porque el movimiento indígena y todas las clases populares no vamos a descansar hasta que él salga del gobierno. Ante el aumento explosivo de la violencia, el mandatario decretó un toque de queda parcial en las zonas estratégicas del país, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Además, decidió volver a Quito desde Guayaquil, a donde trasladó la sede de gobierno días antes, para monitorear la situación y ofrecer espacios de diálogo a los grupos indígenas, sus principales críticos. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. Ofrecimiento que no ha sido aceptado por la CONAIE, la mayor organización indígena del país, ni por los otros grupos autóctonos que continúan la marcha hacia la capital con la intención de presionar al gobierno. Están movilizándose, avanzando a la ciudad de Quito para poder exigir y rechazar estas medidas económicas que atropellan los bolsillos de todos los ecuatorianos. Los choques entre policías y manifestantes han dejado hasta el momento cerca de 800 personas detenidas y al menos 350 heridas solo este martes. Uno de los casos más trágicos es la muerte de un joven de 26 años, quien supuestamente habría sido lanzado desde un puente por las propias fuerzas especiales. Ante el estado de sitio en el que se encuentra la capital, con centros y hospitales cerrados, varios grupos de médicos y estudiantes voluntarios se organizaron para ayudar. Los hermanos indígenas. Unos 10 pacientes bastante graves. Es bastante preocupante la salud de ellos. Los demás, suturas, quemaduras, fracturas. Mientras tanto, Lenín Moreno dio una entrevista televisiva donde volvió a asegurar que detrás de la situación que vive Ecuador existe un plan orquestado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien estaría ayudando al exmandatario Rafael Correa a desestabilizar al país. Acusaciones rechazadas y ridiculizadas por el venezolano, que se burló de Moreno e ironizó sobre un supuesto poder de su bigote para derrocar gobiernos. Que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Yo estoy pensando qué próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. ¡Super bigote! Según la Cámara de Comercio del país, esta semana de manifestaciones ha dejado una pérdida diaria de más de 5 millones de dólares solo en turismo. Una situación contraproducente para Lenín Moreno, que con sus medidas económicas buscaba mejorar la situación ecuatoriana. Todo esto estaría siendo aprovechado políticamente por el exmandatario Rafael Correa, quien con un video en sus redes sociales habría dejado entrever que podría volver a Ecuador a pesar de las órdenes de arresto en su contra. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Volverán los días de gloria, volverán. Hasta la victoria siempre, compañeros. La ONU y el Papa Francisco ofrecieron su mediación entre manifestantes y el gobierno.
En una crisis política desatada en Ecuador, que la última vez que llegó a estos niveles de violencia fue en 2005, cuando el presidente de turno fue destituido del poder. Último minuto. Y ya veíamos la compleja situación que por ahora se está viviendo en Ecuador y que parecería no tener pronta salida. Bueno, queremos saber qué ocurre a esta hora precisamente en ese país. Estamos ya en contacto con la periodista Carolina Mella. Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola Iván, buenas noches. Me encuentro en la ciudad de Guayaquil y ustedes pueden ver el importante contingente militar que está a mis espaldas porque en menos de una hora ya empieza el toque de queda decretado el día de ayer. Empieza a las 8 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Esto para resguardar los lugares estratégicos. Por ejemplo, donde yo me encuentro en este instante es una de las avenidas principales de la ciudad de Guayaquil, la avenida 9 de octubre, que por cierto la ciudad ahora mismo es la nueva sede del gobierno del Ecuador, por un decreto también firmado por el presidente Lenín Moreno para resguardar la democracia en el país. Yo también estoy a escasos metros de un fuerte militar y por eso vemos a todos estos militares que en este instante están aquí. Además también porque a pocos metros donde yo me encuentro hay un pequeño foco de manifestaciones que los militares y policías están alertas a cualquier tipo de cambio, cualquier situación que se presente en este momento con esa manifestación que se encuentra a apenas unas cuadras de donde yo me encuentro. La situación hoy evidentemente ha sido nuevamente intensa y de violencia. Ustedes han podido ver las imágenes de lo que ha ocurrido en la ciudad de Quito, la capital. Sigue siendo manifestaciones violentas. Conversábamos al mediodía, podía decir que las manifestaciones se habían desarrollado de manera pacífica, pero después del mediodía estas se tornaron nuevamente violentas y hay heridos. Todavía no se tiene un saldo total porque eso por lo general lo da la ministra de Gobierno un poco más tarde. Conocemos también que el presidente de la República está ahora mismo en Quito y es probable que esté de regreso a Guayaquil esta misma noche y está en Quito justamente para continuar las negociaciones con el sector indígena. ¿Tienen alguna duda? Sí, Carolina, ¿sabes qué preguntarte? En Guayaquil entiendo a esta hora, en Ecuador son las 7 de la tarde, o sea que todavía queda un tiempo hasta que, como bien decía, se haga el balance respecto de lo que fue esta jornada. Pero leyendo declaraciones, tengo entendido que hay parte de los protestantes que están dispuestos al diálogo. ¿Ha habido alguna posibilidad de acercamiento? ¿Ha habido alguna posibilidad de llegar a hacer un encuentro, alguna mesa de conversaciones entre el gobierno y los disidentes? Al parecer, la visita que hizo el presidente de la República esta tarde, pasado el mediodía, a Quito, es justamente para reunirse con el sector indígena, que es el que mayoritariamente está protestando en este momento. Así que una de las medidas que ya fue anunciada esta tarde por el secretario de la Presidencia es prestarle atención al agro. Estamos hablando de que son indígenas campesinos que están en el campo y que evidentemente han sido olvidados durante muchos años. ¿Qué es lo que está ofreciendo el gobierno? Bueno, condenar algunas deudas, poder prestar atención y recursos al sector educativo, además también beneficios para el tema del agro y, por ejemplo, también beneficios para poder comprar o pagar deudas por tierra. Bien, Carolina, vamos a seguir atentos, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo en Ecuador, sobre todo al balance que se haga una vez que ya se conozcan los resultados de la reunión que ha tenido el presidente Lenín Moreno con este grupo de sectores indígenas que han sido los que más fuertemente han protestado. Muchas gracias y estamos, por supuesto, en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y de vuelta a nuestro país, se anunciaba tanto calor por esta jornada. Finalmente, 32,3 grados fue la máxima de este miércoles. Altas temperaturas que alertan a las autoridades por los incendios forestales. Bueno, atención además porque a partir de este día miércoles y hasta marzo están prohibidos los asados en el Parque Metropolitano. Que casi sin pijama y encima de las tapas durmiendo acá. Sí, con calor, anoche pasé calor. Ya de la mañana yo salí en shortcito a trabajar a las 6:30. Fue un despertar distinto para los capitalinos. Los 33.1 de este martes se sintieron durante la noche y hoy el panorama no era diferente. Una mínima de 13 grados nos adelantaba que en esta jornada iba a reinar el calor. Estamos en una época de cambio de clima, como dice la noticia, ¿no? Como que ya no tenemos ni
ni primavera ni otoño. Hay que acostumbrarse porque esto llegó para quedarse. Y no está equivocada, la máxima histórica de octubre fue en 1941, 33.3 grados. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que el calentamiento global nos está influyendo en el clima chileno. Un par de años atrás también tuvimos temperaturas muy altas y en general estas temperaturas muy altas se pueden dar, pero quizás no con un periodo de tiempo tan corto, podría ser una vez cada década, se podría decir, pero ahora reiterativamente tenemos temperaturas muy altas. 30.6 grados fue la temperatura al mediodía, al sol. Muchos ya buscaban la sombra, incluso estas palomas aprovechaban el riego para capear el calor. Gente pidiendo agüita, la gente tomaba harta agüita hoy día. Me da un poquito de miedo pensar en que viene el verano todavía, no sé, pero esperemos que no esté tan violento el verano. Un calor que a casi 3 meses del verano alerta a las autoridades. Y el Zoológico Nacional evacuó a cerca de 100 animales por el incendio que afectó al Cerro San Cristóbal. Es la imagen del pulmón verde de Santiago que este año buscan evitar. Por eso este miércoles anunciaron distintas medidas como más brigadas de la CONAF, planificación de los grifos, cortafuego y una que involucra a todos los chilenos. Y por lo tanto les vamos a pedir que nos entiendan de que en esta temporada de verano no vamos a poder aprender las parrillas. Esto sumado a todas estas otras acciones, evidentemente vamos a contribuir a que no tengamos riesgo de incendio. Hasta fines de marzo estará prohibido encender las parrillas en todo el parque metropolitano, una medida que se podría replicar en otros parques de Santiago. Más vale prevenir que apagar. Hoy la máxima fue de 32.3 grados, una temperatura que al sol llegaba a los 33. En el metro subía aún más y en los buses Red casi llegaba a los 35 grados. Calores de los cuales no estábamos acostumbrados, pero que el cambio climático los trae cada vez más seguido. Hay que tomar las precauciones, porque no solo las altas temperaturas se adelantaron, también los amenazantes incendios forestales. Vecinos de Las Condes están en pie de guerra contra Metro por la instalación de una estación bajo el Parque Araucano en la futura línea 7. Algunos argumentan que se va a dañar esta área verde, otros temen un aumento de la delincuencia. Las posiciones del alcalde, urbanistas, Metro y vecinos están lejos de acercarse. Mire. Las imágenes corresponden a uno de los peculiares delitos ocurridos entre julio y agosto de 2017 en Cataluña, España. De este atraco han pasado más de 2 años, pero su protagonista acapara otra vez la crónica policial. Tiare Milleres Arriagada, famosa delincuente internacional, conocida como la Princesa. Su apodo cruzó el Atlántico y su eco por liderar 2 bandas dedicadas al robo en oficinas de correos y casas. 22 hectáreas en el corazón de Las Condes tiene el Parque Araucano, a un costado del Parque Arauco y también a un lado de Rosario Norte, el sector donde las empresas y los empresarios más importantes de Chile tienen sus edificios corporativos. Vecinos se oponen que al interior de este parque se levante la nueva estación de la línea 7 del metro, polémica avivada por las declaraciones de esta presidenta de la Junta de Vecinos, que además agregó que se llenaría de delincuencia. Pero no lo pongan dentro del parque. El parque tenemos que protegerlo. Pero usted dijo también que con el metro iba a llegar más delincuencia. Sí, lo dije, pero eso es lo que pasa en todos lados. No sé si la palabra es clasismo, pero claramente no corresponde que vecinos de un sector muy acotado intenten tener una obra que beneficie a toda la ciudad completa y que los argumentos para hacerlo sean argumentos del índole que son mucha gente, que son gente extraña o que va a llegar delincuencia producto de esa gente. Eso no tiene nada que ver con el metro, no tiene que ver con la gente que va a usar el metro. Llamaron a marchar, argumentando que se destruirían cerca de 50 árboles. ¿Ustedes están en contra de que la estación esté aquí o en contra del metro? En contra de que la estación esté dentro del parque, en contra de que se intervenga el parque. Los que están diciendo, no, yo no quiero metro, porque el metro significa que van a llegar tales personas y esto va a significar delincuencia, eso yo no lo comparto. El metro es importante para la ciudad. Para el arquitecto Iván Poduje, la línea 7 es fundamental para descongestionar la 1 y de paso aliviar el flujo de la estación Manquehue, la segunda con más afluencia de toda la red. La línea 7 la van a usar usuarios de más de 15 comunas y va a descongestionar la línea 1 que la ocupa casi todos los santiaguinos. Entonces nosotros vamos a hacer una consulta o cualquier proceso de discusión tiene que considerar a todas las personas afectadas o beneficiadas. Esto se puede diseñar bien, se puede hacer, pero no podemos perjudicar a la gran mayoría de los santiaguinos que necesita esta obra lo antes posible. Tenemos que recordar que hoy día hay estaciones en el parque en la estación Salvador, está al medio del parque Balmaceda, la estación Baquedano está en el parque Bustamante, la estación
hay una estación en el Parque Almagro, en Irrazal, en la Quinta Normal, y funcionan sin ningún problema y no han afectado a los parques. La construcción de la nueva línea 7 tiene enfrentado nuevamente a Metro con los vecinos. La posibilidad que al interior del Parque Araucano se construya la estación de metro tiene dividida a la comunidad. No, creo que en Manquehue está suficiente. Si lo hicieran por fuera, sí. De verdad yo tengo compañeras que les serviría mucho la línea 7. No me gustaría que modificaran el parque. Sí, sería súper útil, sobre todo porque este sector está un poco alejado del metro Manquehue. La tranquilidad que se tiene aquí para justamente venir a almorzar, por ejemplo, se vería afectada con una estación del metro. Serviría demasiado. Sí, hay mucha gente que se traslada de la zona sur y zona norte de acá de Santiago. Y mientras pueda acercar a las personas a su lugar de trabajo, me parece perfecto. Mucho más invasivo es la construcción que vemos ahí, que son 10.000 metros cuadrados, donde hay restaurantes, incluso una cúpula con juegos de niños, y eso se construyó sin esta polémica. El alcalde pide que la estación se corra un par de cuadras y no comparte el clasismo de algunos. No estoy pidiendo que no se haga el metro, estoy pidiendo que se corra. Y se lo mencioné ayer a Luis de Grange, que se corra un poco, pero afuera del parque. Otro tema, se dice, bueno, hagamos la construcción, la estación de metro en un terreno privado, hay que expropiarlo. ¿Por qué las estaciones se hacen en los bienes nacionales de uso público? Porque así el Estado no tiene que expropiar, porque esa plata que es propia la pagan de Arica a Punta Arenas todos los chilenos. 26 kilómetros y 19 estaciones tendrá la línea 7, beneficiando a 15 comunas de Santiago. Metro emitió un comunicado ante estos reclamos, señalando que tienen la convicción de que la equidad social es uno de los beneficios de la obra. Creo que es artificial la polémica, al parque le hace muy bien. La estación, vemos la cantidad de gente que circula por acá, es muchísima, y la cantidad de gente que camina por Rosario hasta Manquehue, que está saturada, también es mucha y se necesita la estación. Una polémica que recién empieza. El alcalde tampoco quiere que la línea termine en Estoril y pide que se amplíe a Lo Barnechea. Segregación social o justa defensa del parque, argumentos que hoy dividen a quienes viven y trabajan en Las Condes. Por sus gustos, la policía española le adjudicó el apodo de la princesa. Delinque desde los 14 años y ya suma 31 detenciones en Chile, pero también se hizo conocida en Inglaterra y España, donde fue líder de bandas criminales. Hoy la detuvieron en un asalto a un camión en Renca. Las imágenes corresponden a uno de los peculiares delitos ocurridos entre julio y agosto de 2017 en Cataluña, España. De este atraco han pasado más de 2 años, pero su protagonista acapara otra vez la crónica policial. Tiare Milleres Arriagada, famosa delincuente internacional, conocida como la princesa. Su apodo cruzó el Atlántico y su eco por liderar 2 bandas dedicadas al robo en oficinas de correos y casas. Ligada junto a sus cómplices a 8 atracos, habrían robado más de 30 millones de pesos, su particular apodo debido a la ropa exclusiva que utilizaba y su juventud. Pero su banda cayó, fueron encarcelados y luego extraditados, todo gracias a una importante pista para la policía española. ¿Qué les llevó a ellos a seguir la pista que podían ser connacionales? Era que una de las víctimas de las oficinas de correo resultó ser de nacionalidad chilena y ella identificó rápidamente el tono de hablar de uno de los participantes. Pero, como operó en España, detectarla siempre fue complejo porque usaba vestimenta de hombre, además de cubrirse con sombrero y gafas. Siempre en la cúspide de la banda, encargada de la cobertura, intimidaba con pistola a locatarios y clientes. Importante era contar su carrera delictual en el extranjero para entender esta persecución. Comenzó en San Bernardo, terminó en Renca. La banda de la princesa robó un camión con abarrotes, intimidaron a los ocupantes y luego los abandonaron en el camino. Un delito característico de Tiare Milleres Arriagada. Comenzó su carrera delictiva a los 14 años. Desde entonces acumula 31 detenciones, eso sin contar sus andanzas por España e incluso Inglaterra. Fue capturada junto a otros 3 delincuentes, suman entre ellos otras 48 detenciones. Las 4 personas que se encuentran detenidas en esta comisaría tienen antecedentes penales por delitos similares,
por delito de receptación y de robo, e incluso una mantiene una orden pendiente por parte de un tribunal. Especialistas en robos de vehículos motorizados, quizás por eso portaban inhibidores de señal para bloquear el GPS del camión, al que escoltaron con un vehículo sin patentes. Aún así, fueron capturados. Tiare Milleres y sus 3 compañeros se enfrentarán este jueves a la justicia, hasta el momento por robo con intimidación. Y en noticias internacionales hay conmoción en Estados Unidos por las confesiones del mayor asesino en serie de ese país. El sujeto reveló que en su mayoría cometía asesinatos en contra de mujeres, 93 ya. Y además de eso, generalmente estas mujeres las hizo en las últimas décadas. Los crímenes de Samuel Little empezaron en la década de los 70 y no pararon hasta el 2005, pero para las autoridades nunca pasó de ser un hombre problemático que entraba y salía de la cárcel por delitos menores. Sin embargo, este hombre de 79 años, originario de Georgia, asesinó al menos 50 mujeres en 14 estados diferentes. Tell me about Mary Ann. She's what you nowadays they call a transgender. She's a black male dressed up as a female. Okay. How tall is she? Marianne's about 5'7", 5'6". She weighed about 135. Okay. Maybe 140. Got her out of the car, pulled her out, and drug her into the ropes back there. Before we got to the water, the earth was mushy. I turned her loose. She fell into it face down. En el 2012 finalmente fue descubierto cuando la policía ingresó su ADN en una base de datos y vio que estaba relacionado con decenas de delitos contra mujeres. Little fue llevado a Texas, en donde empezó a confesar los asesinatos y durante año y medio reveló las atrocidades que cometió contra decenas de mujeres durante 40 años. She was kind of thin, dark skinned, about 40 years old when she was out there hustling. El mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos creía que nunca iba a ser atrapado porque las mujeres a las que estrangulaba pertenecían a grupos marginados, algunas ejercían la prostitución o eran adictas a las drogas y por eso creía que nadie notaría su ausencia. Sin embargo, el FBI difundió 90 retratos de las víctimas que fueron dibujados por este criminal mientras estaba en prisión y además publicó 5 entrevistas con la esperanza de que alguien pueda identificar a las mujeres que describen sus macabros relatos. Grabbed her by the legs and pulled her to the water. That's the only one that I ever killed by drowning. Describe the location where she's left. Okay, I left her with her head still there in the water, half her body in the underwater, and her thighs and legs on the bank. Las detalladas descripciones de los asesinatos de sus víctimas y de sus características físicas sorprendieron a los investigadores que hasta el momento han podido verificar la veracidad de 50 de sus confesiones. Luego de haber escapado de la justicia estadounidense durante décadas, actualmente Samuel Little cumple 3 cadenas perpetuas en el estado de California. Y de vuelta a nuestro país, ¿cuál es la mejor edad para comenzar a cotizar? Para algunos expertos, la respuesta es lo más temprano posible. Sin embargo, la edad promedio de los nuevos afiliados aumentó y llegó a los 29 años, 4 más que hace una década. Pero ¿cuáles son las principales razones de los jóvenes para no cotizar? Lo vemos en la siguiente nota. Daniel se tituló hace más de un año de kinesiólogo y desde entonces trabaja de manera independiente, un formato que le permitió tomar la decisión de no cotizar. En realidad no le quiero como entregar mi plata a la AFP, tal vez, no sé, por ignorancia, como a dónde va destinada esa plata, el tema de los fondos, cuánto impacto tiene. Yo pienso en algún momento cotizar, pero creo que cuando tenga como un sueldo más estable, que en el fondo me permita sustentar tanto mis gastos como pensar en el futuro. Una medida que cada vez es más habitual entre los jóvenes, según datos de la Superintendencia de Pensiones. La edad promedio de los nuevos afiliados entre febrero del 2018 y enero del 2019 es de 29 años, mientras que en el 2007 la edad promedio era de 25 años, es decir, 3 de cada 4 afiliados que ingresaban eran menores de 25. Esa realidad cambió y lo refleja Nicolás. Tiene 27 años y trabaja desde hace unos meses sin cotizar, un método que espera mantenerlo en el tiempo. Creo que es más fácil que uno ahorre
sus propios ingresos y genere sus propias inversiones antes de verse obligado a que una institución lo haga, siendo que lo más preponderante de esa institución es las comisiones que cobran. Poco a poco la miopía de este sistema se ha ido descubriendo, en el sentido que está entregando muy malas pensiones y yo creo que los jóvenes están resilientes a cotizar. La gente joven no está muy entusiasmada de participar en él. Pero estas no serían las únicas razones. La migración, los mayores tiempos de estudios y el emprendimiento también explicarían el mayor promedio de edad en los nuevos afiliados. Yo creo que es porque uno estudia más y empieza a trabajar más tarde. Uno estando tan joven tampoco piensa en cotizar algo que lo ve tanto a futuro. El emprendimiento yo creo que es bastante bueno, pero no cotizar a la larga no conviene. Ingreso tardío al sistema que para los expertos no es recomendable, ya que teniendo un año más de cotización a los 25 años, el dinero rendiría más del doble que un año más de cotizaciones pasado los 60. Tenemos un sistema en que lo que uno cotiza se va multiplicando por el interés que tienen esos ahorros. Y por lo tanto los primeros ahorros, los ahorros que se hacen en la juventud, son muy relevantes en tener buenas pensiones al final. Sistema de pensiones que se ha tomado la agenda legislativa con su reforma, que hoy fue despachada desde la Comisión de Hacienda para su votación en la sala de la Cámara de Diputados el próximo martes 22. Esta es la reforma probablemente más urgente y más necesaria de las que están hoy día en el Congreso. Y felizmente ha ido avanzando en base a acuerdos. Y es importante decir esto, todos hemos tenido que ceder. Este proyecto de ley que mantiene como base el sustento del sistema privado de pensiones con la AFP, con la cuenta de capitalización individual, no va a producir mejora sustantiva en las pensiones. Un proyecto que seguirá en discusión, mientras tanto tiene a jóvenes y al resto de los chilenos esperando una solución para poder tener una mejor jubilación. Mire, uno recomendó madrugar para ahorrar en el transporte público. Otro llamó a los románticos a comprar flores porque bajaron de precio. Bueno, en medio de un complejo presente económico, las frases de los ministros provocaron duras reacciones y críticas. Claro, pero no fue solamente eso. Fíjese que además en el Congreso un diputado aseguró que comparados con los millonarios, los parlamentarios se ven como indigentes. ¿Qué cree usted? Vea el siguiente informe. ¿Está dispuesta a madrugar por llegar al horario bajo del metro y así ahorrar? Uno tiene que levantarse a la hora que le corresponde. Sí, lo hago. Sí. ¿Usted lo hace? Sí, tendría que levantarme a las 3. ¿A qué hora duermo? ¿A qué hora se levanta para ahorrar? 5, 5 y media, para salir antes. Es la respuesta de los usuarios del transporte público a los dichos del ministro de Economía. Declaraciones que se dan en la semana en que el valor del pasaje de metro en hora punta llegó a los 830 pesos y en que el transporte subterráneo generó un nuevo horario de tarifas más bajas, de 6:30 a 6:59 de la mañana. Beneficio que se podrá aprovechar levantándose más temprano, como aseguró el secretario de Estado. Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Una semana donde subió el precio del transporte, lo que provocó quejas. Todo sube menos los salarios, dijeron los ciudadanos. En la misma jornada en que se conoció que el IPC registró una variación de 0%, cifra acompañada por otra frase polémica. Para los románticos que han caído las flores, el precio de las flores. Así es que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Ningún comentario porque cada ministro hace sus declaraciones y no tenemos nada, no somos comentaristas todo el día de todo. No solo en el gabinete hubo frases polémicas. En el Congreso, en medio del debate parlamentario, el diputado Mario Venegas dijo que hay distintos grupos muy diversos que se sienten de clase media. ¿O nosotros qué somos? Con los ingresos, la dieta. Para algunos somos millonarios. Respecto a los verdaderamente millonarios somos casi indigentes. Entiendo porque después lo aclaró, pero obviamente quienes ganan 6 millones de pesos o más, ¿cómo vamos a ser indigentes? Por favor, hablemos la cosa como es. No comparto los dichos del diputado Venegas, pero no puedo ser cobarde, porque no lo he sido nunca, y no puedo dejar de hacer ver que aquí hay una cobrada de cuentas, pues en política todo se cobra. Una cuenta por el rol protagónico que asumió Venegas en la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación. El diputado Venegas se defendió y dijo que fue sacado de contexto. Me habría encantado, digamos, haber construido de mejor manera la frase,
pero no hay ninguna intención. Yo nunca he afirmado tal cosa y lo que entiendo es una tergiversación de mis palabras en el contexto de una argumentación. Pero en el Congreso también se analizaron las palabras de los ministros del equipo económico. Las frases fueron vistas como falta de sintonía y errores pequeños. Yo creo que estas declaraciones denotan una falta de empatía y de sintonía con el Chile real. Hay que tratar de cometer la menor cantidad de errores de esa naturaleza, que son errores pequeños, pero que sirven sobre todo para los encapuchados de las redes sociales. Tras la presión y las reacciones, los ministros que manejan las finanzas tuvieron que salir este miércoles a explicar sus dichos. Incluso Larraín llegó regalando flores al Congreso Nacional. Mire, yo creo que en este país no podemos perder el humor. Y hay que, aquellos que quieren criticar por una circunstancia como esta, como por decirle a los románticos que los precios de las flores cayeron y que es un buen momento tal vez para comprar flores, los que de eso hacen un punto político, el problema es de ellos. Parece que no se entendió bien lo que yo dije y eso muchas veces ocurre y naturalmente cuando eso ocurre uno prefiere no haberlo dicho así. Consejos para los románticos, recomendación para aprovechar un metro madrugador, frases pronunciadas cuando sube el transporte, la cuenta de la luz y las cifras de endeudamiento se disparan. Falta de sintonía o error comunicacional. 3 declaraciones que marcaron los 3 primeros días de la semana. Se adelantó la temporada de incendios forestales en la región de Valparaíso. Lamentablemente, 40 hectáreas fueron arrasadas por las llamas que estuvieron a escasos metros de afectar a un sector residencial en el sector de Placilla. Claro, las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequía hacen prever un verano más complicado incluso que en años anteriores. ¡Sácalo para allá! Mojando los techos con sus propias mangueras, los vecinos intentaban proteger sus hogares. Es que las llamas estaban a solo metros de las viviendas. Una situación que se repite en Valparaíso, esta vez en el sector de Placilla, donde hace años viven este tipo de emergencias. Clásico, en verdad, el tema de los incendios. Normalmente es gente que como que va a guardiar el bosque, deja las cosas prendidas. Yo llevo ya 10 años, voy a cumplir 11 años y de a poquito he visto que el bosque se está cortando de a poquito y se está terminando. Hace 3, 4 años también los tuvimos, pero no teníamos lo que tenemos hoy en día, que es nada de agua. Nada, el terreno está absolutamente seco. Temperaturas que bordean los 30 grados incluso en la zona costera, vientos de 30 kilómetros por hora y la baja humedad producto de la escasez de lluvias hacen de estos días un clima perfecto para la propagación de estos siniestros, adelantando casi 2 meses la temporada de incendios forestales. Por las condiciones de sequía, por las temperaturas, como ustedes pueden ver, y el viento, es presumible una temporada mucho más agresiva. Así que las medidas que el año pasado estaban adoptadas a la altura de diciembre, mediados de diciembre, ahora ya antes de octubre ya estaban todas las medidas. Nosotros hemos tomado varias medidas. Una de ellas es adelantar el ingreso de nuestras brigadas, de tal manera que hoy día tenemos 19 brigadas constituidas. Y están incorporando la próxima semana más brigadas. Alerta roja comunal que se mantiene. Por aire y tierra se evita la propagación de las llamas que consumieron más de 40 hectáreas. Hay un alto porcentaje de lo que se está quemando que era desecho de la explotación forestal que tampoco tiene un plan de manejo adecuado y eso es lo que en cierta manera ayudó a que se propagara rápidamente. Mega sequía que afecta a la región ha multiplicado los pastizales secos que prenden en segundos y lagos como el emblemático Peñuelas, que antes servía para abastecer los helicópteros, hoy se encuentran prácticamente secos. Un panorama que hace prever que esta será una de las temporadas más complicadas para la región. Presta atención a la siguiente historia porque un paciente del Hospital Regional de Rancagua denuncia que un mal diagnóstico terminó con la amputación de una de sus piernas. Asegura que fue 2 veces hasta el servicio de urgencia, luego de doblarse el tobillo, pero lo devolvieron a su casa. Le dijeron que solo era un esguince. Hasta principios de 2019 llevaba una vida normal. Ahora estos 2 muletas y una silla de ruedas son los aliados de Francisco.
El 2 de febrero todo cambió. Caminaba por la vía pública en Rancagua, se torció un pie, lesión por la que fue atendido en la urgencia del Hospital Regional de la ciudad, donde el traumatólogo de turno le diagnosticó, asegura sin un examen médico, un esguince de tobillo. El cirujano traumatólogo me derivó a la casa por un supuesto 15 y contractura en los gemelos. Tal cual no, me dio unos medicamentos, sí, no, el dolor no pasó. Volví a ir en segunda instancia como una semana después. Y ya presentaba el pie isquémico, frío, como con moretones. Y el médico seguía en su postura, que era un E15. Fue en una tercera visita a la urgencia cuando no solo se enteró de que no se trataba de un esguince, sino que además debían amputarle parte de su pierna izquierda. La tercera vez que fui ya era poco lo que sentía el pie, estaba muy frío, muy morado. Y quería volver a enviarme a la casa y justo iba entrando un doctor vascular, que él empezó a palpar la arteria y todo y vio que tenía un trombo del tobillo hasta la ingle. Que eso llevó ya a tener una isquemia aguda y a amputar la pierna. Francisco asegura que su caso obedece a una negligencia médica, por lo que se querelló contra quienes resulten responsables. El cirujano vascular que me amputó, él me dijo que si hubiera habido un buen diagnóstico la primera vez hubiera sido solo destapar la arteria, sacar un coágulo, dijo, un trombo, y me hubiera podido salvar la pierna. La querella es una acción penal dirigida en contra de quienes resulten responsables por un cuasi delito de lesiones graves gravísimas con amputación de un miembro importante del cuerpo. Mediante un comunicado, el Hospital Regional de Rancagua señaló que colaborarán con la investigación y que además se instruyó una auditoría clínica interna para revisar si se cumplieron los protocolos establecidos, tras lo cual se definirán las medidas administrativas que correspondan, medidas que no dejarán conforme a Francisco, quien a sus 32 años deberá comenzar una nueva vida por un presunto error de diagnóstico. ¿Lo escucha? Este es el sonido que provoca el parloteo de las cotorras argentinas. Probablemente usted las ha visto en los árboles donde hacen sus nidos a gran altura. Este pequeño loro mide 30 centímetros y pesa alrededor de 100 gramos. Habita en zonas del mundo tan diversas como Centro y Sudamérica, junto con parte de Europa. Además, tiene una longevidad que puede llegar a los 20 años y se reproducen con enorme facilidad. Ponen hasta 8 huevos y la incubación es de tan solo 25 días. Hoy están en la polémica en Madrid, donde buscan eliminarlas porque se les considera una plaga que amenaza el ecosistema. Ahora bien, ¿qué pasa en Chile? Lo vemos en la siguiente nota. Los diarios de España hablan de invasión y de guerra. El Ayuntamiento de Madrid dio la orden de cazar a 12.000 cotorras argentinas. Le hicieron un daño profundo al ecosistema y ahora están amenazando a otras especies. Estas aves son bastante depredadoras, ¿cierto? Y son muy buenas competidoras. La verdad es que no podríamos considerar que tienen un propósito ecológico porque no forman parte de la cadena natural de las especies en nuestro entorno, así como sí lo son otras especies citácidas como el loro tricahue, por ejemplo, o el choroy, que son especies que sí son nativas. En Chile, las cotorras argentinas también son tema. Hoy el SAC las identifica como una plaga. En Ñuñoa, el chirrido de estas aves llega a ser desagradable. Son artesanas del aire, construyendo ramita a ramita gigantescos nidos que pueden pesar hasta 100 kilos. A nosotros no nos molestan, pero yo entiendo que de todas formas igual generan daño. Se ha convertido en una plaga y aparentemente está generando más de alguna controversia. Causan daño, así que sería conveniente que las controlaran. Claro, que hicieran un control porque han crecido demasiado. Yo no lo veo como problema, sinceramente, porque con niños venimos y son bonitas. Son, no sé, pues son avecitas que andan ahí, son bonitas a la vista. A mí no me molestan particularmente. Nuestro país tiene 11 empresas certificadas para controlar las cotorras argentinas. Una opción es cazarlas y la otra es destruir sus nidos o atraparlas con una malla. Hoy día se opta por remover los nidos, con la dificultad que significa altura, riesgo de caída de quien está manipulando, riesgo de caída del nido en un lugar no señalizado, es decir, con todo lo riesgo que se asocia a sacar nidos en altura.
En los años 80, las cotorras argentinas fueron introducidas como una mascota, pero su rápida reproducción en apenas 25 días las convirtió en verdaderas bandadas que, además de destruir árboles y cultivos, pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. En este caso tienen que ver principalmente con el mal manejo de las excretas. Muchas veces las fecas cuando se secan y generan un polvillo, ¿cierto?, a la manipulación, ese polvillo al inspirarse puede generar patologías. Dentro de las más comunes tienen que ver con enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. El SAC evitó comentar este tema, que hoy no tiene prioridad ni tampoco una estrategia regional. Así, cada municipio debe controlarlas como mejor le parezca. Reportajes 24. Muchos automovilistas reclaman abusos y aprovechamiento tanto de los concesionarios como de las marcas, tanto para el uso de las garantías como las exigencias desmedidas que imponen, por ejemplo, para las mantenciones. Bueno, estas incluyen, por ejemplo, pagar lo que el taller dispone por un repuesto, aunque este esté por sobre el precio de mercado. Hay una serie de proyectos de ley, eso sí, que pretenden frenar el descontrol de este supuesto beneficio para el cliente. Quien compra un vehículo tiene la potestad de elegir marca, modelo, color, precio, condiciones de pago. Pero hay algo que no podrá escoger: las condiciones de la garantía. El 2017, René Velázquez compró este vehículo 0 kilómetro, un Great Wall H6. Mecánicamente, como le digo, yo estoy muy contento, nada que decir. Pagó cerca de 10 millones por su joyita. Pensando un poco más grande, para transportar a mi familia, ¿ya? 1.5. Su felicidad se trastocó en el momento en que, sin mediar ningún tipo de acción, la radio literalmente se fundió. Salió un olor a quemado y se apagó la radio. Uno de los atributos que le expusieron al momento de la compra era que este SUV tenía una garantía de 5 años. ¿Y la leyó alguna vez el término y condiciones de la garantía? No. Si las hubiera leído, sabría que la condición sine qua non para que la garantía opere es realizar las mantenciones en la red de concesionarios del importador. René desistió de hacerlas por el alto costo y esta decisión fue el argumento que utilizó el servicio técnico para no responderle por su radio. Esto era totalmente aparte, porque uno le va a revisar, no sé, los frenos, los neumáticos, el cable de correa de distribución y esas cosas. La garantía se transforma en un sobrecosto. Por mantenerla deben aceptar que la marca o el concesionario pidan lo que quieran, tanto en el servicio como en los repuestos. Me llegó un presupuesto por 1.600.000 pesos, ¿ya? Que se correspondía al cambio de las pastillas por 1 millón y algo, y 670.000 pesos por la mantención de la mantención que correspondía. El millón que le cobraban por las pastillas lo consideró excesivo, por lo que solo optó por la mantención de kilometraje. Pero le quedaron dudas del servicio. Es decir, en los 3 días que tuve el auto parado allá, ellos ni siquiera lavaron el auto, ni siquiera sacaron las hojas para ver el filtro del aire acondicionado que estaba incluido dentro de la mantención que correspondía. El cambio de pastilla optó por realizarla en una serviteca. Le costó la 10ª parte. Y de 1.170.000 bajé a 130.000 pesos por el cambio de las pastillas. Y han funcionado de lo más bien, o sea, no hay ninguna diferencia que yo note técnicamente. Este empresario rancagüino llevó el vehículo al concesionario sabiendo que era un servicio caro, porque asumió el peso y el costo de la garantía. Pero al darme cuenta que en realidad el servicio técnico es igual de bueno o malo que cualquier otro lugar, tengo la sensación de que es un mercado absolutamente desregulado. El 2018 se vendieron más de 417.000 vehículos nuevos y este año ya van 251.000. Para el vicepresidente de la Cámara Chilena de Comercio de Repuestos, esta estadística positiva no va en línea con el consiguiente servicio de postventa. Cada año aumenta la fuga de clientes desde las marcas, sus garantías y mantenciones. Existe un gran porcentaje de personas que solamente realizan sus primeras o segunda revisión en la marca y luego se cambian al mercado independiente. Entre las imposiciones abusivas para la garantía que observa este directivo gremial está la exigencia del uso de repuestos genuinos provistos por las propias marcas. Sin embargo, tanto estas como algunos importadores tienen canales paralelos de venta de piezas aftermarket o alternativas. Derco son dueños de Autoplanet, que es un retailer de partes de aftermarket. En el caso de Gildemeister tienen una empresa que se llama RTC. Lo mismo pasa con Motorcraft, que no solo
es el aftermarket de Ford, sino también cubre otras aplicaciones. Y lo mismo sucede con Acedelco en el caso de General Motors. Volviendo al caso de René Velázquez, el dueño del vehículo chino, resignado solicitó la cotización de una radio. Primero lo hizo vía internet y la sorpresa fue indignante y mayúscula. Me mandó una cotización en la cual eran 2 partes de radio, en la cual la parte de los CDs salía 853.325 pesos y el panel frontal salía 1.381.501 pesos. 2.234.000 pesos por una radio para un auto chino. René creyó que era un error y se apersonó en el servicio técnico. Y me dice que esos son los valores. ¿Usted pagaría 2.300.000 pesos ya por una radio de auto? Creemos que es un poco exagerado el precio, así que vamos a ir a una tienda para ver qué radio es la más cara que tienen y si tienen, por ejemplo, una que cueste 2.300.000 pesos. No existe una radio que cueste ese valor. Por lo menos, nosotros, como tú ves, tenemos una línea completa en todas las marcas y la más cara que tenemos, la top de línea mundialmente, es una Pioneer que vale 990.000 pesos, que tiene Android, CarPlay, que tiene Wi-Fi, se puede conectar con el teléfono, tiene todas las aplicaciones, Spotify, todo lo que la gente hoy día busca, no perder los mandos al volante, y con un accesorio extra tú puedes ver hasta la temperatura del auto, puedes ver cómo está el motor. La radio del Gridwall de René no trae todas estas funciones y comprarla acá le saldría casi la 10ª parte. La radio más cara para la Greenwood, con panel original, que se coloca en el mismo lugar, 250.000 pesos y algo así. Yeah. Ahora, ¿cuál es el problema, la lucha que tenemos nosotros con esto? Es que muchas veces las personas nos dicen, oye, ellos me dijeron, si yo cambio la radio pierdo la garantía. Pero o se las compro a ellos para no perder la garantía, pero estamos hablando 700, 450, 1 millón, 2 millones de pesos versus esto. El 31 de enero de este año, Carlos Ortiz fue víctima de una encerrona. Su vehículo, un Hyundai Santa Fe del 2017, resultó con daño de consideración que el seguro intentó cubrirlos, pero tanto la compañía como él se vieron enfrentados a un problema logístico mayor. Al primer diagnóstico, la respuesta fue que los repuestos no estaban disponibles y que por lo tanto debíamos enfrentar la importación de estos, tiempo aproximado de 30 días hábiles. Ópticos, parachoques y piezas del tren delantero debieron ser importadas y a los primeros 30 días se sumó otro mes por otros repuestos faltantes. Todo este proceso duró 4 meses. Recién el auto lo entregaron el 30 o 31 de mayo de este año. Lamentablemente la reparación duró un par de semanas. Unos ruidos en el tren delantero hicieron necesario un nuevo arreglo. Teníamos que enfrentar la importación de estos repuestos todavía que no estaban disponibles en Chile y que esta importación duraba 30 días hábiles. Recién en septiembre de este año le entregaron su vehículo. La demora se debió a que el importador de la marca Gildemeister no tenía un stock de repuestos en el país. En total, la reparación demoró más de 6 meses. Para evitar que esta situación se repita es que en el Congreso se discute una ley que, entre otras cosas, va a obligar a las marcas a tener un permanente stock de repuestos en el país. Si no lo hace, nosotros lo que estamos también incluyendo es que deban pagar, por ejemplo, un arriendo de otro vehículo a ese consumidor, etc. O que se le permita, por ejemplo, el uso de repuestos alternativos como posibilidad. Exactamente, ahí bueno, los clientes también tienen que tener la libertad de tomar la decisión. El diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, es uno de los artífices del proyecto de ley que pretende frenar la imposición de la garantía. Que se acabe de una vez por todas el abuso que tienen las automotoras con los clientes que compran su auto y los obligan a mantener sus garantías con ellos. Generalmente parte de los 200.000 pesos hacia arriba. Y lo que uno ve, que lo que hacen a la automotora es simplemente hacer un cambio de aceite, revisar los filtros, lo que es evidentemente un precio abultado referente a otros espacios. Los reclamos por garantía abundan, pero no solo por el abuso de las condiciones, sino también porque no la hacen efectiva. Como a los 25.000 kilómetros aproximadamente empezaron los problemas. Empezaron con algunos ruidos en la dirección, empezaron los problemas con el control, este panel central que tiene el auto, donde
todo se controla a través del panel táctil. Un Ford Explorer de 30 millones de pesos, el más grande y caro vehículo que Gonzalo Flores ha comprado. Y lo compramos con menos de 10.000 kilómetros. Estaba nuevo. Durante 3 años y 50.000 kilómetros declaró problemas en la dirección y el panel de la radio. Nunca tenían una respuesta clara. Mira, sí, revisamos esto y encontramos esto otro. Esto corre, esto no corre por la garantía. Hasta cuando venció la garantía y allí el diagnóstico fue más certero y obviamente caro. Una larga lista de problemas que tenía, y cuando pregunté si esto estaba cubierto por la garantía me dijeron que ya no estaba cubierto y que era parte de lo que tenía que pagar por esta reparación. Terminé pagando 3 millones, casi 3 millones y medio, de los 4,5 que me estaban cobrando. Y ahora deberá desembolsar casi 1,5 millones por el panel táctil, fallo que también declaró y que al igual que los otros problemas no fueron considerados en el periodo de vigencia de la garantía. Está el cliente muy expuesto a la libre decisión que pueda tomar el concesionario. En la actualidad, la garantía legal de los vehículos es tan solo de 3 meses, lo mismo que una juguera u otro artefacto electrodoméstico. Hay un proyecto de ley que pretende ampliar esa garantía para 5 años. Conadecos participa de 2 proyectos de ley que consolidan el concepto de bien durable para los vehículos y amplía considerablemente los tiempos de reclamo legal por parte de los consumidores o clientes. Primero está la ley que fija la prescripción y los plazos de garantía de los bienes durables, y hay otros proyectos de ley ingresados hace poco que están en el Senado, donde se extienden para cierto tipo de productos garantías de hasta 5 años. Y donde además se agrega de que esos productos el consumidor en caso de fallas tendría plazo hasta 10 años para hacer uso de la demanda. René obviamente no compró la radio de 2.300.000 pesos. En internet encontró una similar con el logo Haval, marca que importa también Derco y que es del mismo conglomerado chino Great Wall. 40.000 pesos me salió la radio. La compré y me decidí por ella porque tiene los conectores en la cual no se rompe nada. Acá yo la puedo desmontar y saco los conectores nomás. ¿Ya? No he roto nada. ANAC, la asociación gremial que reúne a las marcas de autos y sus importadores, no quiso participar de este reportaje, tampoco Ford, Hyundai ni BMW. Solo Gridwall se pronunció respecto del caso de la radio. A través de un comunicado informó que el servicio técnico se contactó con René para ofrecerle una solución con un presupuesto acorde y ajustado al desperfecto, corrigiendo y evitando cualquier malentendido sobre su precio. Incluso habían agendado una hora de atención y el cliente no llegó. El dueño de la subchina aseguró que nunca hubo ningún contacto posterior con el concesionario o la marca. Igual es un descaro, es un abuso al consumidor. Es totalmente un abuso. Ahora sí me están llamando nuevamente para vender otro auto, pero... ¿Qué vas a hacer ahora con el auto? Tratar de venderlo al precio que salga nomás y cambiarme de marca. Los testimonios aquí expuestos y los propios proyectos de ley en trámite dan cuenta que en el terreno de las mantenciones y garantías automotrices hay un mercado que es necesario acotar y regular. Deportes. ¿Ley del hielo? Eso sucede aparentemente en los entrenamientos de la selección. Amenazas en la U. Barristas emprenden contra dirigentes y jugadores. Paredes, la leyenda, nuevo homenaje para el récord, el jugador de Colo-Colo. Bien, vamos a partir, eso sí, con la selección. Es una forma de decir esto de la ley del hielo en realidad, porque en las imágenes se observa que en realidad en las prácticas todavía no se produce esta conversación. La pregunta es, ¿debe producirse? ¿Es necesario que conversen? O, como dos profesionales que son, deben, como ya lo hicieron, asistir a la convocatoria, trabajar en los entrenamientos, jugar el partido eventualmente y luego cada uno a su lugar, sin tener la necesidad de conversar? Está dentro de las posibilidades también. Bueno, Pablo Ramos nos cuenta todo esto. El exclusivo Hotel de la Roja en Alicante aguarda por el cara a cara entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, pero hasta ahora nada. Al final las cosas se solucionan a nivel interno y ha estado todo perfecto. ¿Ellos han podido conversar? No, es una cosa de ellos. El portero pasea por los pasillos del resort La Manga, pero no se ha encontrado frente a frente con el King.
ronda más bien solo. De hecho, comparte habitación con Niklas Castro, el chileno noruego que vive su primera convocatoria. Para mí es algo importante. Nunca he jugado con futbolistas tan importantes y será bueno para mí. Y aquí se ve a todo el plantel junto, y Bravo un poco alejado. Fue durante una presentación folclórica de chilenos residentes en España, la cual Vidal y Medel transmitieron en vivo por sus redes sociales. Bravo estaba en la parte de atrás porque habían dos filas y Medel con Vidal estaban adelante. Jornada donde también se lució el Guaso Isla con un pie de cueca. El lateral está acompañado por su familia en Alicante, donde demostró su experiencia con el baile nacional. Nosotros pensábamos en sacar a bailar a un jugador y como sabemos que él es conocido por el Guaso Isla porque es una zona rural, quisimos hacerlo bailar. Rompió extraordinario, ¿no? Un artista, como se dice. Este miércoles nuevamente llegaron por separado. Bravo con Alexis e Isla, el Rey con Medel y Orellana. Al jugador del Barça se le ve de buen humor. Primero estuvo distante del ex capitán, luego se acercaron y terminaron frente a frente, pero sin cruzar miradas. Tras ello, jugaron un amistoso contra la sub-17 chilena, donde Rueda probó la oncena para enfrentar a Colombia. Siempre lo más importante, especialmente con ellos, es cómo juegan. Y ellos disfrutaron jugar, se atrevieron a jugar con jugadores de la categoría, ustedes saben, como los jugadores que tiene Chile. La Roja goza de buen ambiente a la espera de la reunión entre Bravo y Vidal, pero pasan los días y aún no se concreta esa conversación pendiente. Desde España para 24 horas fue el trabajo de Pablo Ramos. ¿Se esboza alguna alineación con un trío de ataque que podría estar integrado por Fabián Orellana, Diego Rubio y Alexis Sánchez? Detrás de ellos estarían jugando Pulgar junto a Gary Medel, que pasaría a ser volante de contención, y Arturo Vidal. ¿Por qué Gary en el medio de la cancha? Porque estaría aprobando la dupla Paulo Díaz con Maripán, que será la que va a iniciar seguramente las clasificatorias, porque Gary Medel está suspendido para los dos primeros partidos. Bien, estaremos hablando de la selección en todos estos días, evidentemente, de cara al partido que se va a jugar el día sábado a la 1 de la tarde. Y hoy de lo que se hablaba era obviamente del récord de Esteban Paredes, pero lamentablemente un homenaje hecho en la NFP de alguna manera fue ensuciado por lo que sucedió con Mario Salas, debido a que fue finalmente citado de oficio por el Tribunal de Penalidades por aquel gesto hecho en el Superclásico ante la hinchada. Los homenajes no paran. Estamos hablando del inicio del paseo de reconocimiento a los jugadores históricos de nuestra liga. Esteban, acá también, por favor. Una placa que quedará para siempre con su logro y la fecha. Está muy hermoso, está muy lindo, muy emotivo. Todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico. El tiempo corre en contra para el tanque, retirarse o buscar ser el máximo goleador en la historia de Colo-Colo. Los récords son para romperlo. A fin de año voy a decidir qué es lo que va a pasar con mi futuro. A 14 goles de Caselli, Paredes lo tiene claro, al menos hasta diciembre. Mi carrera no terminó acá. Esta es una decisión de vida, muchachos. El futbolista empieza a vivir desde el momento en que deja de ser futbolista. Porque cuando es futbolista vive en una burbuja. Homenaje o no, un gesto obsceno complica a el cacique. Te quiero preguntar por el único hecho que empañó el Sabía que el Superclásico. ¿Qué te parece a ti como capitán del equipo? La reacción de Mario Salas. Es complicado estar en la cabeza de Mario. Así reaccionó Salas tras el 3-2. El entrenador fue citado de oficio al Tribunal de Disciplina el martes 15. Que la gente obviamente está enojada, está triste por el hecho de que por el tema de lo que hizo. Yo conversé con él y está dispuesto obviamente a
a pedir las disculpas necesarias. Todos nos equivocamos. Y a Paredes no le cayó nada de bien la pregunta. Una ceremonia aparte de lo que me dijiste. ¿Dónde viene? Mirando para arriba. No quiero entrar en el detalle porque Mario no le hizo un gesto a la hinchada de Colo-Colo. El homenaje terminó con molestias por culpa de un gesto y una pregunta. Hasta 3 partidos arriesga Salas. Este jueves el comandante dará explicaciones. Bueno, el colega tenía que hacer la pregunta, era la noticia en el día de hoy, más allá de que efectivamente haya opacado toda esta situación, un lindo homenaje que me parece una gran iniciativa. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a la U, donde las cosas no están muy calmas, donde las aguas no están calmas, está todo muy complicado y ahora se suman amenazas. Da la impresión de que algunos, no voy a decir barristas, tampoco voy a decir hinchas porque seguramente no lo son, han traspasado todos los límites. Y ya no solo se contentan amenazando a directivos, lo que ya es grave, a jugadores, sino que también a las familias. Y esto me parece que debe tener un punto final. Debe actuar la autoridad respecto a esta situación definitivamente y de una vez por todas. La tensión y el pánico por el descenso se tomaron en el Centro Deportivo Azul, un descontrol del que ni siquiera Johnny Herrera se salvó. Que mojen la camiseta. Lo podéis mostrar dónde estamos, dile que eso, que mojen la camiseta. Ganan el billete. Pero eso no tiene... Sí, tiene que ver, pues, Johnny. Ya, y después hablamos porque mucha gente acá, calladito mejor. Los hinchas, enfurecidos por el rendimiento del equipo, subieron el tono de la discusión. Derechamente, este miércoles encararon a los jugadores. Johnny, pídalo a tus compañeros que mojen la camiseta, sí, compadre, que mojen la camiseta. Hay jugadores que andan parados en la cancha, ir a la red a jugar. Y es que el espiral de malos resultados detonó otro tipo de reacciones. La directiva azul denunció esta jornada amenazas por parte de la barra a dirigentes, funcionarios y jugadores por redes sociales. Con las barras no se juega, les daremos donde menos esperan. Atentos. 24 horas accedió a algunas de estas intimidaciones y dentro de las pocas publicables hay ataques y menciones directas a familiares. La directiva rechazó estas amenazas y apeló a la unión en momentos complejos. No quiere saber nada. Muy breve, nada más. El presidente azul José Luis Navarrete guardó silencio a la salida del CDA. La información ya está en manos de las autoridades que investigarán estas amenazas que no son nuevas en la U. He decidido dejar la Universidad de Chile. A partir de ahora, la delincuencia en este país nuevamente ganó la delincuencia del fútbol. Tengo amenazas de muerte en mi teléfono. Hace 8 meses, Carlos Heller renunció a la presidencia de Azul Azul tras amenazas contra el empresario y su familia. Luego, el gerente general Felipe de Pablo sufrió ataques y también intimidaciones en el hogar de sus padres. Los 5 detenidos eran parte de la barra de los de abajo. Y por lo que cuentan acá personas que vieron, era una caravana de 4 autos. No nos amedrentan, a mí no van a amedrentar. ¿Hasta qué punto llegará la escalada de violencia y amenazas? La preocupación pasó a ser temor en un club que busca cualquier tipo de ayuda para salir de un presente terrible. Imágenes y apoyo familiar en las prácticas, refuerzo psicológico intensivo y ahora hasta poder espiritual. La tercera reveló que los jugadores pidieron la construcción de una gruta con una virgen en las canchas del CDA para aferrarse a la ayuda divina. La fe como último recurso para salvarse del descenso. Creemos que es muy importante hoy todo lo emocional y lo mental por todo lo que es el estado actual de nuestro equipo. Aquí estamos, mano. Le vamos a estar la buena y la mala con usted, compañero. Es la diferencia. Mientras algunos hinchas apoyan, otros definitivamente perdieron el control. Las amenazas y los ataques instalan el pánico y confirman el quiebre total entre la barra y el club. En el peor momento desaparece el respaldo para un plantel que recurre hasta el poder divino para obrar el milagro.
mantiene esta buena racha histórica, digamos, Argentina en partidos amistosos con Alemania. Es realmente impresionante la cantidad de partidos y el récord a favor de Argentina en los partidos amistosos. Distinto a los oficiales, decías tú. En los oficiales no tanto, más bien al revés, porque de hecho solo en un partido ha ganado oficialmente Argentina, fue en el campeonato, no, fue aquel partido, lo dijimos. La final. En la final del Campeonato del Mundo de México 86, aquel maravilloso equipo de Diego Maradona. Bien, Fernando, muchas gracias. Bueno, Chile el sábado, Argentina vuelve a jugar el día domingo frente a Ecuador. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Fernando, que estés bien. Emergencia climática. Un notorio aumento en las varazones de tortugas en la costa norte del país ha detectado Cernapesca el presente año. Es el caso de una tortuga verde que fue rescatada por pescadores en Punta de Choro, región de Coquimbo, y que tras meses de rehabilitación volvió a su hábitat. Este es el instante preciso en que luego de 2 meses de recuperación fue liberada en aguas de la Reserva Marina de las Islas Choros y Damas esta enorme tortuga verde. El ejemplar había sido encontrado por pescadores artesanales en la caleta Talca, cerca de Ovalle, donde a pesar de que la intentaron devolver al mar, esta regresaba nuevamente a la orilla. Por lo mismo contactaron a Cernapesca, quienes la trasladaron al centro de rescate que funciona en la Universidad Católica del Norte, gracias al trabajo conjunto con la Fundación Mundo Mar. Afortunadamente ella reaccionó bien a todo. Se le hicieron sus exámenes correspondientes, salieron todos buenos y que optamos por ver solamente el tema de alimentación. Afortunadamente, este caso tuvo un final feliz, pero son decenas de ejemplares que no logran sobrevivir, especialmente aquellos que han ingerido plásticos y que sufren sus dramáticos efectos. En las últimas semanas, imágenes como estas se han repetido, en Coquimbo y también en Atacama. ¿Es que acaso hay más tortugas varadas en la costa chilena o la mayor cantidad de registros con celulares genera ese efecto? Nosotros tenemos un registro que va del año 98 en adelante, donde efectivamente vemos un claro aumento de la cantidad de varamientos que hemos registrado. Ahora, puede ser, como tú decías, producto de que efectivamente hay mucha gente que tiene teléfonos celulares y puede registrar todo lo que ve. También el tema ambiental es un tema de preocupación de mucha gente en este momento. Sin duda hay una mayor conciencia ecológica que permite recuperar variadas especies, como este pingüino de Humboldt que está en proceso de rehabilitación en la Universidad Católica del Norte. Si usted se encuentra con uno de estos ejemplares en la playa, ¿sabe qué hacer? La tortuga lo primero que tienen que hacer es tratar de no tomarla, porque no saben qué enfermedad puede tener y puede contagiarse la persona. Así que es bastante complicado ese tema. Lo otro es que tampoco se puede mover muy bruscamente porque los órganos se pueden torcer adentro porque el caparazón son sus costillas. Así que ya tienen todos sus órganos sueltos adentro. Así que cualquier movimiento brusco que uno pueda hacer puede provocarle un daño bastante complicado. Solamente lo que es una tortuga es llamar al tiro. Y para ello contacte de inmediato al Cernapesca o bien al teléfono local de la Armada para poder canalizar el rescate. Volvimos con 24 horas Central. Con un disparo en su pierna terminó una funcionaria de la PDI tras un frustrado procedimiento antidrogas. Esto ocurrió luego que desconocidos intentaran quitarle el vehículo en el que estaba junto a un compañero de trabajo. En el piso, el reflejo de la violenta y peligrosa balacera que delincuentes y funcionarios de la PDI tuvieron la noche del martes en Cerro Navia. Corrieron unos para allá, otros para acá, toda la gente salió asustada, le llegaron balas ahí arriba al 5º piso, hay niños chicos. Ese fue el mayor temor de los vecinos del Parque Hondonada de Cerro Navia, que la bala que ingresó, según ellos, a este domicilio hubiese alcanzado a uno de los habitantes de este departamento. Estábamos aquí dentro de la casa cuando sentimos los balazos y mirábamos al tiro por la ventana. Y ahí vimos que salió la camioneta para allá y un auto arrancado y métale balazos para allá. Y uno que estaba en bicicleta salió corriendo, pero se esperaba en la bicicleta para allá. Enfrentamiento que tendría su origen en un frustrado procedimiento de la PDI, donde según testigos había una pareja de ellos al interior de un vehículo que no tenía distintivo institucional. Estaban realizando una investigación por drogas cuando habrían intentado quitarles su auto. Y no se dieron cuenta que eran policía. Entonces ahí empezó los disparos, los bajaron creo y ahí empezó el disparo. Y uno de los asaltantes le disparó a una PDI en el pie. Y lo único que escuchó es que una niña la bajaron del vehículo a otro vehículo, se la llevaron a la posta, no sé.
Esa mujer herida era efectivamente una funcionaria de la Policía de Investigaciones que recibió un balazo en una pierna. Ellos, sin mediar ningún aviso, le realizaron una serie de disparos al vehículo policial y la pronta reacción de uno de los detectives, quien hizo uso de su arma de fuego, logró impedir que tuviera un resultado mayor. Pero estos funcionarios no habrían estado solos. Metros más atrás, ocultos otros detectives que intentaron atrapar a los delincuentes, pero sin resultados positivos. Salieron arrancando por el parque y otros no sé porque se cayó un celular que una vecina lo tomó. Y esa vecina dice que el celular estaba desbloqueado y ahí dice, oye, le disparamos una rati. Todo ocurrió frente a la población Pablo VI de Cerro Navia, donde la mañana de este miércoles los funcionarios policiales volvieron en búsqueda de pistas. Ya estamos de regreso para contarle que como grave calificó el gobierno la inédita disputa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Una sala del máximo tribunal aseguró que puede revisar los fallos del TC vía recurso de protección y allí estalló la polémica. El gobierno llamó a solucionar este conflicto, de lo contrario, dijo, tomará medidas. Una contienda de competencia de la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional es extraordinariamente delicada y grave. Un hecho grave, según el gobierno, es la pugna que mantiene la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Choque inédito entre ambas instituciones que ha desatado una serie de declaraciones cruzadas. El Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, ni menos nuestras decisiones. Ellos, ¿no es cierto?, piensan que es un atropello, pero en rigor es la expresión de los jueces que están fallando. ¿Por qué surgió el conflicto? En 2018, el Tribunal Constitucional desestimó un caso por un supuesto despido injustificado de una funcionaria municipal. Tras esto, se presentó un recurso ante la Corte Suprema para que se analizara nuevamente el caso. Y aunque la tercera sala del organismo lo rechazó, renglón seguido en el fallo, estableció que la Corte Suprema puede revisar los fallos del TC, hecho que causó la indignación de la mesa del Tribunal Constitucional. Nos sorprenden los argumentos de la mayoría de dicha sala que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales, en particular habilitando el recurso de protección contra sentencias del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, sugiriendo que estamos actuando fuera de la Constitución. Respuesta tajante de la recién asumida presidenta del TC, María Luisa Bram, quien declaró su disconformidad por la postura que asumió una sala de la Suprema. Una de sus integrantes se refirió al episodio que provocó el quiebre entre el TC y la Corte. Considero que hay que leer bien los fallos y entender que lo que hay es una opinión jurídica. La presidenta del TC exageró entonces. Tiene derecho a hacerlo. Miembros de la Corte aseguraron que lo dispuesto en el fallo de la tercera sala se ajusta a su competencia. Aún así, el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, desdramatizó la inédita pugna. Aquí no estamos enfrentados en este momento a un quiebre, a un riesgo de la estructura jurisdiccional del país. El problema consiste en una resolución de una de las salas de esta Corte. No significa que la Corte haya tomado una resolución que esté afectando al Tribunal Constitucional. Quien no le bajó el perfil al conflicto fue el gobierno. Tras una extensa reunión con el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, pidió a ambos solucionar sus diferencias. De otra forma, dijo, se tomarán otras medidas. Nos reservamos también el derecho en su momento de intervenir de una manera normativa, es decir, propiciando reformas constitucionales, cambios a la ley orgánica o propiciando leyes que puedan de alguna forma contribuir a resolver esta situación. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados por unanimidad invitó a una sesión a los presidentes de ambas instituciones, por lo que calificaron una contienda de competencia en relación a derechos fundamentales. Todo por un conflicto inédito, el que enfrenta a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. 24horas.cl. Mucha atención a los usuarios del Fondo Nacional de Salud, porque ya están disponibles la devolución pagadas en excesos. Bueno, y en esta oportunidad hay cerca de 2.000 millones de pesos a repartir entre los distintos cotizantes, y de esto nos cuenta más Sebastián Marchán. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí ¿Qué tal, Iván? en pantalla, te escuchamos y te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Carola? Así es, son más de 1.800 millones de pesos los que están disponibles para ser devueltos en el concepto de excesos para todas las personas que se encuentran en FONASA. Son distintos métodos de pagos, pero si usted quiere saber si le corresponde o no, ingrese a 24horas.cl, ahí lo vemos en imágenes, porque solo con su RUT va a poder saber si le corresponde desde los 5.000 o hasta los 6 millones de pesos que se van a entregar en el concepto de excesos. Usted lo puede revisar ingresando su RUT. Todas las personas que están en FONASA van a poder saber cuánto les corresponde, cuándo les van a entregar este dinero y qué método de pago van a poder tener. Así que atención a todos los usuarios de FONASA para que lo revisen en 24horas.cl. Iván, Carola. Muy bien, Seba, muchísimas gracias. Bienvenido y felices de tenerte de vuelta. Qué bueno haberte recuperado. Chao, Muchas gracias. Chao, Seba. Información útil, hay que poner su RUT y ver si tiene algún exceso para devolución. Noticia con la cual estamos terminando las informaciones, como siempre, dándole las gracias por preferirnos. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches.